un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Bendecida audiencia de Cristo TV, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a este encuentro de bendición, como es Embajadores del Reino. Qué maravillosa oportunidad la que nos da Dios una vez más de tener vida para unirnos en este día especial como todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Es un gusto para todos y cada uno de los que hacemos Embajadores del Reino poder recibirlos con ese amor que Dios pone en cada uno de nuestros corazones. En esta oportunidad para analizar la bendita y poderosa palabra de nuestro Creador y Salvador. Sean todos bienvenidos. A ver, una vez más también, permítanme dar las gracias al auspiciante oficial de Embajadores del Reino, como es el Closet de Luis y Xiomi. Sí, señores, que está con grandes ofertas. Hay que visitar el Closet de Luis y Xiomi, ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca. Edificio 919, planta alta. Grandes ofertas. Lo que usted quiere para hombres, caballeros, jóvenes, adultos, lo encuentra en Closet de Luis y Xiomi. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con el tema que hoy vamos a abordar. Un tema de gran ayuda para usted y para mí. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El Closet de Luis y Xiomi. Pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino y como ya lo habíamos dicho, hoy tenemos un tema que abordar. Definitivamente una gran acogida para usted y para mí, aquellos que estamos de repente abatidos, cansados, atribulados, adoloridos. Este momento es de usted. Precisamente, este momento es mío. Vamos a prestar mucha atención y sobre todo a disponer nuestro corazón, porque el tema que hoy vamos a abordar hemos denominado Buscad
el descanso en Cristo. Qué maravilloso tema. Buscad el descanso en Cristo. Usted se siente cansado. La palabra de Dios, le recuerdo, dice: ven a mí, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados. Pues de eso vamos a hablar. Por favor, de inmediato damos el paso o la bienvenida a nuestro director, el pastor Alejandro Andrade. Bendecida tarde, audiencia que me escucha aquí en la programación Embajadores del Reino. Gracias, Marcela, por esta oportunidad que nos da el Señor. Y gracias también a ustedes, televidentes, a cada uno de ustedes que donde se encuentre, donde les haya acogido esta programación como es Embajadores del Reino. Sin duda alguna, vamos a analizar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios este tema tan importante, como decía Marcelita: buscad el descanso en Cristo. Qué precioso tema vamos a ver en esta tarde. Y para ello los invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Para leer este precioso versículo está aquí nuestro invitado, nuestro pastor Carlos Alarcón. Adelante, siervo. Bendecida tarde a la preciosa audiencia de Embajadores del Reino, por medio de Cristo TV. Pues vamos a llevar en este momento la lectura de la palabra de Dios, la porción bíblica que tiene que ver con el tema, la cual lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias mi pastor. Yo quiero referirme a este precioso e importante tema que todos debemos saberlo. Cristianos y no cristianos, creyentes y medios creyentes, porque hay medios creyentes, ¿no? Eso dice el Señor, que son los tibios, y los tibios no entrarán al reino de los cielos, mis queridos hermanos. Bien, miren cómo dice este versículo, el versículo 28. Venid, dice, mire, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú estás llegando a Cristo todos los días de tu vida? No por el hecho que hayas aceptado al Señor en un día determinado, hace 15 o 20 años, ya no lo estás buscando de pronto, ¿verdad? Debemos buscarlo a Él todos los días, en oración, en esa comunión que debemos tener a diario con nuestro Señor Jesucristo, en esa relación constante, en esa relación íntima que debe existir entre tu persona, entre tu alma y tu espíritu, que sea conectado con el Espíritu de Dios, que es en Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver, mi querido siervo. Dice aquí el versículo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Siervo, ¿qué persona no está cargado y no está atribulado y no está cansado? Sobre todo entender que ese es prácticamente el estilo de vida de las personas. Yo creo que además de que tenga ese título, ¿verdad?, el cual usted ha manifestado, creo que aquí hay una gran invitación. Es decir, una invitación a descansar. ¿A descansar de qué? Problemas, dificultades, necesidades, enfermedades, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe ni qué hacer. Y aún el cristiano, pastor, muchas veces se ve enredado, ciertamente, ¿verdad? Se ve enredado en ciertas situaciones de tal manera que pierde el enfoque. Y como se hace un hábito, de pronto se hace un hábito, ¿verdad?, se descuida lo primordial, lo esencial en la vida de un cristiano, que es la relación, que es estar en comunión con Dios, mi amado pastor. Sí, sin duda alguna. Mire que este versículo, ¿verdad?, nosotros podemos aprender algunas cosas. Primero, nuestro Señor dice, te da una orden: vení a mí, vení a mí. Tú no vayas en pos de hombres, en pos de mujeres, en pos de doctores, de psicólogos, de analistas, de filósofos. No, anda en pos de Cristo, anda siguiendo sus huellas, como dice la Escritura, ¿verdad? Y allí el Señor nos va a dar lo que nosotros, ojo, lo que nosotros necesitamos. No muchas veces nos da lo que nosotros pedimos, porque nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, dice la Escritura, ¿verdad? Pero deja que el Espíritu Santo te active, deja que el Espíritu Santo te guíe y Él nos va a enseñar a orar. Él nos va a enseñar a pedir con sonidos indecibles, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir cada una de sus palabras. Porque muchas veces nosotros leemos los versículos bíblicos, ¿verdad?, y nos llama la atención solo algo. Pero no se dan cuenta que en ese versículo puede haber mucha enseñanza, como lo que hay
hoy y lo que estamos viendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28. Venid a mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero invitarte a que tú vayas a los pies de Cristo, amigo, amiga que me estás sintonizando, que estás escuchando esta programación Embajadores del Reino. Si tú todavía estás indeciso, indecisa en ir a los pies de Cristo, este es el momento, este es el tiempo. No esperes que ocurra una catástrofe en tu vida, no esperes que ocurra una desgracia en algún familiar tuyo o de pronto un accidente en tu vida. Yo no quiero hacerte asustar, pero la palabra de Dios dice claramente que si el Señor te ha llamado y tú no lo quieres escuchar, vendrá una catástrofe, un accidente a tu vida para que tú allí vayas a los pies de Cristo. Muy importante, pastor, nosotros saber eso. Nosotros tenemos que ir siempre en pos de Él. Él nos está llamando, Él nos llamó, Él nos sacó del anonimato, Él nos sacó de las tinieblas a su luz. Y ojo, no es cualquier luz, es su luz admirable, Pastor Carlos. Que sí, entender primeramente que esa gran invitación, ¿verdad?, pues es para todos. Nos incluye a nosotros como cuerpo de Cristo, como creyentes, ¿verdad? Porque muchas de las veces no valoramos ese precioso llamado que hace el Señor y creyentes mismos se enredan en ciertas situaciones que después se les hace difícil de salir y eso se le convierte en una carga. Entonces están buscando el refugio, están buscando la ayuda, el consejo en lugares donde no deben de ir, ¿no? Entonces ahí viene el fracaso. Hay gente en las familias, ¿verdad?, que están endeudadas, que se metieron de una forma así abismal a ciertos problemas, entonces ahora están enredados en ciertas situaciones en las cuales se les está haciendo difícil de salir y ya no tienen reposo, no pueden dormir, todo el día piensan, están con dolor de cabeza y todas estas cosas debido a estas circunstancias, pues y qué más aceptar esa invitación que nos hace el Señor Jesucristo a descansar en Él, amado pastor. Pastor, aquí hay una particularidad. Yo quiero hacer una pregunta un poco ya personal. Desde que yo conocí a Cristo, no le digo que ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil, ¿verdad? Pero sí he escuchado a muchos hermanos, muchas hermanas que dicen, es difícil ser cristiano, es complicado seguir a Cristo, se me hace muy, pero muy difícil. Y digo, ¿dónde está lo difícil? ¿Dónde está lo difícil? Difícil es dejar lo que tú hacías antes de tu vida. Difícil es dejar de pronto ir a bailar a una discoteca. Será difícil ir y reunirte con tus amigos que antes te dedicabas a la borrachera, antes te dedicabas a hablar más de la gente. ¿Será difícil dejar eso? Yo lo que me pregunto esto y muchas cosas más. No es fácil, pero tampoco es difícil ser cristiano. Tampoco es difícil seguir a Cristo. No importa que te estén señalando. Casi lo que te señalan, ellos te dan de comer. El que te da de comer y que te provee se llama Jesucristo, mi querido hermano. Él es que te da un techo donde tú puedas recostarte y protegerte de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, yo debo rendirle cuentas a Él, no a la gente, no al hombre, no a la mujer. No importa que te señalen, que hablen mal de ti, tú sigue avanzando. Cristo te llama, dice, ven a mí, si tú estás cansado, si tú estás trabajado, ¿ok? Y si estamos cansados del mundo, estamos cansados que existe mucha gente que rechaza aún la palabra de Dios, no importa, vamos nosotros a los pies de Cristo, mi querido hermano Carlos. Bueno, en sí no es difícil. Bueno, nosotros antes de conocer al Señor, obviamente, estábamos así mismo de esa forma, viviendo en una vida acelerada, ¿verdad? Y íbamos a buscar refugio para el cansancio en ciertos lugares donde no deberíamos de haber estado, ¿verdad? Pero en realidad, antes de conocer al Señor, creo que a todos nos sucede esto, ¿verdad? Pensamos que es difícil, pero qué maravilloso es este camino. El problema radica, como decía usted, amado pastor, es que pues la gente está enredada en ciertas situaciones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el ser humano se encuentra renuente, ¿verdad?,
a recibir este llamado y pues por ende cansado, porque ese es el final del ser humano cuando realmente no encuentra dónde depositar o dónde descansar. Ese es el problema que está sucediendo con todas las familias, lastimosamente, pastor. Muy cierto, mi siervo, muy cierto. Y aquí también dice que cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama, ¿verdad? Si nos llama es por algo. Si nos llama es porque tiene un plan para nosotros. Si nos llama es que tiene algo bueno preparado para nosotros. Y aquí dice claramente, si tú estás cansado, estás atribulado, estás cargado, dice, ven que yo te daré de descanso. Qué precioso, qué preciosa promesa nos da el Señor, que si nosotros lo buscamos, Él nos va a dar el descanso que nosotros necesitamos en nuestras vidas. No importa lo que estemos pasando. No importa, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú ten el descanso, ¿verdad? Pero como decía mi hermano Carlos, muchas veces nosotros buscamos ese descanso, buscamos ese reposo en los balnearios, por ejemplo. Nos vamos un fin de semana creyendo que vamos a estar descansados de los problemas. Pero cuando los 2-3 días regresamos a la casa, los problemas siguen allí. Los problemas no se han ido. Los problemas están allí en tu vida, ¿verdad? Entonces debemos nosotros pedirle en oración a través del Espíritu Santo de Dios, que es que siempre nos guía, que nos dé la solución para superar esa dificultad, para superar ese problema. Pero siempre viviendo en el descanso del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, buscándole a Él, Él nos da ese descanso. Bien, quiero llevarlos al Salmo 23, un salmo tan conocido por cristiano y no cristiano, ¿verdad? Dice en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué precioso, vea. En lugares de delicados pastos, es decir, Él te va a llevar a lugares que tú vas a descansar y ojo, no es cualquier lugar. Son lugares apacibles, lugares delicados, lugares hermosos. Y hoy nosotros estamos sentados en uno de esos lugares. No en estos muebles. Estamos aquí en la programación Embajadores del Reino. ¿Dónde? En el canal de Cristo Jesús. Sin duda alguna, mi querido hermano. Claro que sí, pastor. Qué linda promesa, ¿verdad? De este salmo. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. No es cualquier pasto. Es delicado. Por más grande o inmenso que sea el problema, hay unos pastos delicados donde Dios y el Espíritu Santo lleva al salmista David a escribir, a dar esta expresión acerca de estos pastos, de que son delicados, porque es allí, ¿verdad?, donde a pesar del problema, de cualquier dificultad por la cual se esté atravesando, pues allí es donde vamos realmente a encontrar el verdadero reposo. La Biblia dice también en el Salmo 55, ¿verdad? Versículo 22. El contexto de este salmo es que David se encontraba ciertamente en una situación difícil de traición. Su hijo Absalón y el consejero Ahitofel pues se habían confederado ahí para hacerle mal, para hacerle daño, para quitarlo del reinado a David. Y David pues sufre una depresión terrible, de tal manera que él siente que todo se le ha venido encima y expresa sus causas, expresa las razones, expresa los sinsabores que está pasando en este momento, la muerte que le está rodeando, el odio que lo está también a él matando, gente que había estado con él, sin embargo lo traiciona, pero llega a la conclusión. Y dice en el versículo 22 del Salmo 55, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, porque Él no dejará caído por siempre al justo. Maravillosa promesa, ¿verdad, mi pastor? Sin duda alguna es así, mi querido hermano Carlos, ¿verdad? Y yo les quiero complementar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cómo nuestro Señor vuelve a darnos esta promesa y nos dice... Repito, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27 y verso 28, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Miren, la paz que el Señor tiene no es la paz del mundo, mi hermano, no es la paz del mundo, no es la paz del ser humano, no es la paz de ningún hombre, ¿verdad? No es la paz de ninguna filosofía, es la paz del mismo
Señor Jesucristo, que nos dice, mi paz os doy. La paz que Él tiene Él, nos la quiere dar a nosotros. Pero muchos hermanos no quieren entrar en la paz del Señor. No quieren entrar en ese reposo, en ese descanso que tenemos que estar con Él. Y continúa el Señor aquí diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, yo no la doy como el mundo la da. Mire esa diferencia que Él hace. No la da como el mundo la da. El mundo te puede dar un breve descanso de unos días, como decía minutos atrás. Te puedes ir a algún balneario del país y está muy bien que te vayas a pasear. Está muy bien. Pero no te olvides que los problemas te van a seguir. Si tú no resuelves los problemas en Cristo Jesús, en su descanso, los problemas van a estar allí. Y se te van a colgar en el hombro y te va a pesar. Pero si tú estás en Cristo Jesús, déjale todos esos problemas en sus manos. Déjale todos los problemas a Él en sus manos. Y tú vive en la paz que es en Cristo Jesús para que puedas hacer la obra que Él te mandó a hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Sin duda alguna, mi pastor Carlos. Reposo sin paz o paz sin reposo, creo que no existe. Las personas comunes reposan ciertamente, pero en realidad todas aquellas cosas, esas cargas que están allí, jamás las podrán solucionar, jamás podrán tener el sosiego que solamente da la paz de Cristo para poder solucionar los problemas que a diario se suscitan. Así que en esta tarde pues es una invitación, tú que estás escuchando allí, quizás estás también en esta situación, las deudas te agobian, los problemas, la falta de empleo, pastor, que es uno de los problemas que está afrontando este gobierno, la inseguridad, esta forma de gobierno que agobia al ser humano, al ecuatoriano, del común de los corrientes. Pero aquí estamos precisamente con este consejo para que vengas a Cristo y recibas esa paz que necesitas y descanses en el Señor. La Biblia dice, ¿verdad? Salmo 127, que Dios a su amado le dará el reposo, le dará el sueño. Muchas veces hay insomnio de tanto problema, de tantas situaciones difíciles, pero descanse en el Señor y va a ver cómo usted va a dormir tranquilo y se cumplirá lo que dijo también el salmista David. En paz me acostaré todas las noches y asimismo dormiré, porque ¿quién es el que nos hace vivir confiado? Nuestro amado Salvador, pastor. Amén, amén. Así es, mi querido hermano. Yo les quiero que sepamos, ¿verdad?, las recomendaciones que nos da el apóstol Pablo. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 1 dice, temamos, pues no sea que, permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es muy cierto este versículo porque, repito, todo cristiano que ha aceptado al Señor debe vivir en el descanso que es en Cristo Jesús. No agobiarse los problemas. Ay, que no tengo trabajo, como decía mi hermano Carlos. Es verdad, es algo muy, muy complejo no tener trabajo, ¿verdad? Que tenemos que mantener a nuestra familia, a nuestros hijos. Sí, es verdad, pero tú tranquilo. El Señor dijo tranquilo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Debe tener el descanso en Cristo Jesús. Y sabiendo que Él pelea nuestras batallas, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida, tiene el control de tu trabajo, mis queridos hermanos. Pero muchas veces nosotros nos agobiamos, nos perturbamos, nos comenzamos a preocupar y las cosas del mundo comienzan a absorbernos, y eso te va a alejar de Dios. Eso te va a menguar la fe y la comunión que tú debes tener con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice más Pablo? En el versículo 2, capítulo 4 de los Hebreos. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe de los que lo oyeron. Así es, mis queridos hermanos. Nosotros queremos tener ese descanso. Debemos escuchar la palabra de Dios. Pero dice que ese oír la palabra de Dios debe estar acompañado de un factor muy importante, de un elemento prioritario que es la fe.
Y déjame decirte algo, como yo decía hoy a mis estudiantes en la mañana, en el colegio donde yo laboro. Alguien por ahí me preguntó, mi pastor, profesor, ¿y qué es la fe? Mira, le digo, la fe se relaciona con lo invisible. ¿Y cómo es eso? Y por ahí una alumna creo que escucha la palabra, no, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De acuerdo, eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 11. Pero discernamos ese versículo. Me puse a dar la palabra a mi hermano 2 horas de clase que tuve con ellos. Solo este versículo de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Sobre la fe. Les dije que cuando ustedes necesitan algo, cuando de pronto les puse un ejemplo, que si tienen algún familiar enfermo, le piden al Señor con fe que ese familiar ya está sano, ¿verdad? Ellos tienen que vivir como que el familiar ya se haya sanado. No vemos esa sanación. Por eso dice, es la convicción de lo que no se ve. Tiene relación con lo invisible. Entonces, yo tengo que vivir como que ya ese familiar mío está sano. Hoy tengo a mi papá en el hospital, mi querido hermano. Pero yo sé que él se va a sanar. Pero, ojo, también soy consciente que si el Señor se lo quiere llevar, es la voluntad de Él. Y yo tengo que seguir viviendo en el descanso que me da en Cristo Jesús y hacer su obra, queridos hermanos. Pero yo tengo algo que decirle. Tengo la confianza y sé que es así, que ni mi papá ni mi mamá aquí terrenal se van a ir sin antes aceptar a Cristo, porque ellos ya están en la promesa de Dios. Entonces, mi querido hermano, yo vivo confiado que a Él no le va a pasar nada hasta que yo vaya, ¿verdad? Y le haga la oración, el compromiso con nuestro Señor Jesucristo y vaya directamente ante su presencia. Qué maravilloso es el Señor, mi querido hermano Carlos. Y sobre todo, qué hermoso aprovechar las oportunidades, pues en el lugar donde usted labora, en el colegio, ¿verdad? Mi pregunta es, pastor, ¿usted no cree que los alumnos se sintieron reposados realmente cuando usted le dio esa palabra? Porque realmente eso es lo que produce la palabra de Dios. En sí, la palabra de Dios produce reposo, produce descanso, porque es algo maravilloso de saber que por medio de Cristo nosotros vamos a obtener esas bendiciones y esas promesas que Dios las tiene reservadas precisamente para el que las cree, pastor. Sí, muy importante, es verdad lo que dice, la palabra se cumple a como dé lugar, porque la palabra de Dios no regresa vacía, dice la Escritura, ¿verdad? Y yo sé que esa palabra, cuando yo le imparto, donde yo laboro, ¿verdad? Al día siguiente, mi pastor, me vuelven a hacer otra pregunta sobre la Biblia, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que todos, pero sí algunos. Enséñanos esto, enséñanos qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que quiere decir esto. Entonces yo poco a poco tranquilo, poco a poco, no es que le voy a decir todo de una vez, ¿verdad? Sino poco a poco, ¿verdad? Porque la palabra de Dios va entrando, dice la Escritura, como una espada, ¿verdad? Y ojo, no es una espada cualquiera, es una espada, dice, de doble filo que va cortando arriba, va cortando abajo. Y va penetrando tu alma, va penetrando las coyunturas, los huesos, hasta los tuétanos, mis queridos hermanos. Miren qué preciosa y poderosa es la palabra de Dios. Por eso bien dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 3, yo me sostengo con la palabra de Dios. A mí me encanta este versículo. Yo me sostengo con la palabra de Dios, porque si yo no leo, no escudriño, no analizo, no descanso en la palabra de Dios 1 o 2 días, yo estoy como inquieto, como que me falta algo, mi querido pastor, ¿verdad? Estoy como esos insectos cuando le echan esos insecticidas de aquí para allá. Es porque el Espíritu de Dios me inquieta a seguir escudriñando su palabra para acercarme cada día más a mi Señor Jesucristo, mi hermano. Maravillosas experiencias que solamente se vive por medio de aquel que nos amó, porque Él nos amó primero a nosotros. Así que imagínense la experiencia de los alumnos, ustedes que están escuchando, que han pedido a su profesor, aquí el pastor, volverlo a escuchar. Descansen también en esta palabra, descansen en esta promesa, para que esos exámenes puedan salir bien. Confíen en el Señor, no se dejen llevar por ciertas situaciones y descansen en las promesas de Dios. Qué precioso es el Señor cuando nosotros descansamos en su presencia. Importante e interesante tema que estamos viendo en este día, como es buscar el descanso en Cristo.
Ya volvemos con más aquí en Embajadores del Reino. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Continuamos en Embajadores del Reino y qué maravilloso tema el que hoy nos ha permitido conocer justamente esta bendita y poderosa palabra. Y aquellos que estamos cansados, cargados, atribulados, pues definitivamente es en Dios, en nuestro Señor, que podemos descansar. Bien, entramos de inmediato a revisar las redes sociales que ya están a su entera disposición. Recuerden ustedes, estamos siendo retransmitidos por YouTube. Sí, señores, solo ubicando Cristo TV Oficial S. Y por supuesto en Instagram, solo como Embajador Reino TV. Bien, de esta manera tenemos llamada, no aún, perfecto. Vamos entonces a la comunicación a través del móvil. Les recuerdo, 0962 72 67 49. Bien, de inmediato entramos a las preguntas. Ya tengo acá una. Vamos a hacerle al pastor Alejandro Andrade. Dice la pregunta: ¿por qué el pueblo de Israel no entendió sobre el día del descanso? ¿Por qué no entendió sobre el día de descanso el pueblo de Israel y mucho menos comprendió o comprendía que Jesucristo es nuestro descanso, pastor? Interesante pregunta, mi querida Marcela. Vamos a responder según lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos dice claramente que el pueblo de Israel, cuando a Moisés se le dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Uno de sus mandamientos sin duda alguna era santificar el día sábado, el día de reposo, ¿verdad? Y todo el pueblo de Israel desde esa fecha hasta la actualidad lo sigue manteniendo. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él dijo claramente: yo soy el día del reposo. Lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, ¿verdad? Pero, ¿por qué no le creyeron a nuestro Señor Jesucristo?
porque ellos esperaban a un Salvador que haga guerra. Él esperaba un Salvador de pronto que vaya a destruir al Imperio Romano. Él esperaba un Salvador que los libere de su yugo corporal que estaban viviendo ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo, tú y yo sabemos que Él vino a liberarnos del espíritu de esclavitud que estábamos nosotros antes sometidos a través del maligno. Eso vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a liberarnos del imperio de la esclavitud, a liberarnos del imperio del pecado. Eso vino a hacer nuestro Señor Jesucristo y aún ellos no lo entienden. Por eso es que no entendieron ni comprendieron que Jesucristo era ese descanso. Y quiero mencionar la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, que dice: porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Así éramos cada uno de nosotros. Éramos como ovejas descarriadas que no teníamos a un pastor, ¿verdad? Entonces dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si hemos vuelto al pastor que es Cristo Jesús, nosotros debemos estar en ese descanso que es en Cristo Jesús y saber y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Bendita y poderosa palabra del Señor hoy expuesta aquí en Embajadores del Reino. Esto me acaba de traer a la mente el Señor ese maravilloso versículo, mejor dicho, ese salmo maravilloso que es el 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo dice claramente, ¿no? Lo dice claramente, así que no lo olvide. Haga lo suyo también como es el mío. Bien, otra de las preguntas de inmediato le hacemos al pastor invitado, nuestro querido pastor Carlos Alarcón. Dice, ¿por qué los hombres creen descansar mejor en las oscuridades, aún conociendo la luz verdadera de nuestro Señor? Gracias por la oportunidad, nuestra querida hermana Marcela. Pues los hombres, como dice la Biblia, ¿verdad? Antes en la locución, amaron más las tinieblas que la luz, pues porque sus obras para que sus obras no sean reprendidas. Es ese el impedimento de las personas que, sabiendo que hay una vía de escape a todas aquellas cosas o a todas aquellas prácticas, ¿verdad? Sin embargo, no quiere venir a los pies de Jesús, al verdadero descanso, porque precisamente no quiere soltar todas esas amarras o todo aquello que lo tiene atado. Es por eso que es necesario, la Biblia lo dice, Cristo mismo lo dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es a través de esa libertad donde el ser humano va a encontrar el verdadero reposo. Muchos ignoran voluntariamente, otros lo ignoran, pero voluntaria e involuntariamente ahí está la invitación de parte del Señor, amada hermana. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por esa palabra, por esa respuesta. Ahí estamos precisamente entendiendo la inquietud de cada uno de ustedes. Sigan participando. Es un gusto compartir con ustedes a partir de las 18 horas en esta programación de Embajadores del Reino. De inmediato entramos a la reflexión, pastor. Buscad el descanso que es en Cristo Jesús. Ese descanso que no te lo da ningún ser humano. Ese descanso no te lo da el mundo. Ese descanso no te lo da ninguna universidad, no te lo da ninguna iglesia, no te lo da ningún estudio, solo te lo da nuestro Señor Jesucristo. Y claramente quiero citar aquí este precioso salmo que, para mi parecer, en lo particular, para mí, que transforma mi vida, es el Salmo 23. Un salmo realmente lleno de poder, lleno de promesas y que se cumplen, que es lo importante. Y quiero hacerles el énfasis que dice: Jesucristo confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, mis queridos hermanos. Qué precioso es el Señor, esas promesas tan grandes que nuestro Padre Eterno nos da. Y yo quiero hacerte una invitación muy cordial en esta tarde y ya noche también, a que nosotros vayamos a los pies de Cristo, que nosotros realmente busquemos ese descanso, ¿verdad?, que el Señor nos dejó. Busquemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento del ser humano, porque el ser humano no conoce la paz de Cristo. El ser humano cree que el mundo le puede dar la paz.
El ser humano cree que de pronto el trabajo de él que tiene le puede dar la paz. De pronto hasta su familia, o yéndose de viaje. Eso no nos da la paz, mis queridos hermanos. Solo viviendo en Cristo Jesús vamos a obtener esa paz que nosotros necesitamos en nuestras vidas para que nosotros seamos realmente hijos de Dios, para que nosotros seamos realmente lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros, vivir en esa paz, porque viviendo en esa paz vamos a tener el gozo en el Señor para hacer su santa voluntad, que es ir y predicar el evangelio del reino a tiempo y fuera de tiempo. Gracias. Vamos a orar en este momento. Quizás en la audiencia está alguien que se ha sentido identificado con esta palabra y que ciertamente incluso ha llegado a tener noches de insomnio. Pues les invito a descansar, como es el tema en esta noche a tratar, que estamos tratando, pues para que usted también tenga ese descanso y ese reposo. Ahí donde usted está, adoramos primeramente por nuestra hermana Marcela Villasís, la directora de este precioso programa, ¿verdad? Donde que ella también puede encontrar ese reposo, puede encontrar ese sosiego, esa paz que tanto anhelamos. Muchas veces los problemas, ¿verdad?, hacen que estos problemas nos quieren desenfocar del propósito de Dios. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellas personas, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, Padre, y que aún la vida se les ha convertido en una carga, Padre. Por eso el llamado y la invitación de Jesucristo a dejar las cargas para poder ciertamente descansar. Señor, oramos por esa familia que está en este momento atribulada, Señor. Oramos por las personas, bendito Rey de la Gloria, que están clamando por ayuda, pero que esa ayuda se está tardando y no pueden descansar. Pero en esta tarde, Señor, declaramos por la palabra de Dios que hallarán el descanso, Señor. Oramos, bendito Dios de la gloria, para que todas aquellas personas que en este momento se encuentran pasando por ciertas situaciones adversas, Señor, tú le des el descanso que tanto han anhelado, Señor, y siguen anhelando. Hoy te decimos, como dijo el apóstol Pedro, Señor amado, Padre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Bendecimos este programa, oramos por el director, por el presidente ejecutivo, Señor, de este canal, Padre eterno, para que todos en una sola voz, en un mismo sentir, descansemos en ti para, oh aleluya, lograr todo aquello, el propósito que tú has establecido en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, hermanos. En el altar me quedo, nada me moverá. Nada me moverá, pues mi lugar favorito. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi.
más de Embajadores del Reino. Y ya en la parte final de Embajadores del Reino, queridos amigos, el tiempo es oro definitivamente y lo hemos aprovechado al máximo, porque hoy una vez más Dios nos ha permitido analizar su bendita y poderosa palabra. Y me imagino que ya usted estuvo receptando, bien atento con sus oídos y por supuesto guardando esta bendita palabra en su corazón. Pastores, muchísimas gracias por ese aporte, esa bendición que nos hace llegar pues a todos los hogares que ven Cristo TV. Pastor Alejandro. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que me están sintonizando en las diferentes plataformas y aquí en la programación Embajadores del Reino, entra al descanso que es en Cristo Jesús para que tu vida realmente vaya de cambio en cambio y para luego ir de gloria en gloria, porque así nos dice su poderosa palabra. Gracias, mi pastor Carlos, un gusto haberlo tenido aquí. Las puertas de este canal, las puertas de este programa están abiertas para usted. Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia, ¿verdad? Sabiendo pues y reconociendo que sin Dios no somos nada y que toda la gloria se la damos siempre a Él. Que sea una bendecida tarde. Sigamos buscando el descanso eterno en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hemos aprendido. Yo me apodero una vez más, me apropio de ese Salmos 23 maravilloso, que ya no solo es del director, que ya no solo es de la hermana Marcela, sin duda ha de ser de usted. Y me despido con parte de él, que dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza de un verdadero hijo. Hasta la siguiente programación con más de Embajadores del Reino. Bendiciones. Bendiciones. Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas